¿Qué tal? Entramos a un nuevo capítulo. El siguiente está relacionado con las construcciones, puntualmente vinculado con el tema de la arquitectura sustentable y la bioconstrucción. Toco estos dos temas porque un pilar fundamental para el desarrollo sostenible, para el diseño permacultural y también una gran parte del presupuesto involucra la transición, se va destinado a las estructuras que vamos a levantar. Y tomando en cuenta estaremos en un medio rural, la mayoría de veces resulta mucho más cómodo y conveniente construir y edificar con los materiales que están en el entorno. Ahora, esto, haciéndolo correctamente, resulta mejor que hacer una construcción con materiales convencionales como el cemento y el hierro. No estoy en contra del cemento y el hierro, sabemos que necesitas dólares la mayoría de veces para conseguirlos, además que, bueno, provienen de un proceso de extracción mineral y muchas veces están muy lejos de nuestro lugar, así que dependemos de terceros para que lleguen hacia nuestro punto. Se elevan los costos por transporte muchas veces y me gusta compartir los reemplazos o las opciones alternativas a estos, en primer lugar porque materiales vivos son materiales que los cosechas y son materiales que tú mismo puedes cultivar. En el caso de la guadúa, por ejemplo, cada 2 años tienes la posibilidad de cosechar un nuevo lote de guadúa totalmente madura. ¿Qué es la arquitectura sustentable? Una evolución de la arquitectura que busca diseñar los espacios considerando la mayor eficiencia energética posible, considerando el confort de las personas en cuanto a la humedad y en cuanto también a la temperatura. Cuando quieres lograr estas tres cosas, ahí entra el concepto de la bioclimática. Hay un gráfico referente a esto que se llama el diagrama Givoni. Son como escenarios y soluciones. Entonces ahí se presentan, por ejemplo, casos en el que si vas a construir en un lugar que es muy caliente y húmedo, pues la solución es la ventilación cruzada, por ejemplo. Y para aumentar la capacidad de ventilación cruzada, pues mientras más paredes, o sea, si tu estructura la haces en vez de cuadrada, la haces octagonal, ya vas a tener 8 caras. Entonces puedes tener 8 ventanas o 8 opciones de ventilación cruzada. Aparte de mayor estabilidad y sismoresistencia, pues aumenta la capacidad de llevarte la humedad y el calor a través de la ventilación cruzada. Utiliza mucho también los conceptos de la termodinámica, el efecto del termosifón, que básicamente que líquidos y gases calientes procuran estar hacia arriba. En el caso del oxígeno, el agua por la compresión, pues los que están en la parte de abajo están más fríos, ¿no? El aire comprimido es más frío, ¿no? Eso lo sabemos. Un ventilador, si tú soplas, se percibes ese aire con menor temperatura. Lo mismo ocurre con el volumen de aire que se encuentra a nivel del suelo, debido a que es un gas, pero igual tiene peso, pues ese gas está comprimido y se encuentra a menor temperatura. Por eso cuando hay un incendio te tienes que tirar al suelo y lograrás encontrar el aire frío. Bueno, ese efecto de termosifón se utiliza mucho en arquitectura sustentable, en los sistemas fototérmicos y también en sistemas pasivos, sistemas que, bueno, que entran dentro de los fototérmicos como murotrombe, calderas también. El diseño en la arquitectura sustentable también considera mucho el rescate, la recirculación, el aprovechamiento del agua, dependiendo del escenario, pues la gran mayoría de escenarios buscan cuidar el agua, entonces hay opciones para captar el agua de lluvia, captar las aguas grises, que son las aguas jabonosas, pasarlas por filtros naturales, y lo cual nos permite luego aprovechar esas aguas ya sea para limpiar o para regar plantas. La arquitectura sustentable también trabaja mucho con el uso adecuado de los materiales en base a su naturaleza o a su capacidad, ya sea de absorción de energía o de reflexión de energía también, o inclusive la inercia térmica de los materiales, que también es otra propiedad. Un ejemplo de reflexión, pues por ejemplo una lámina metálica es altamente reflectiva, sin embargo se enfría rápidamente, al contrario de una roca, por ejemplo, que se tarda en calentar, pero también se tarda en enfriar. Quiere decir que almacena energía, almacena calorías, por eso se lo utiliza en los muros. Y materiales con inercia térmica pasan a ser materiales más compuestos. En este caso, dentro de lo natural, nosotros utilizamos muchas veces las paredes con la técnica del bareque, lo cual permite una inercia térmica, porque es como un sándwich, es como que si estés recreando una hielera. Inercia térmica quiere decir que se logra conservar la temperatura interna, independiente de la temperatura externa. Si afuera está haciendo calor, adentro podemos conservar
el ambiente fresco y viceversa. Si afuera está haciendo frío, podemos mantener el calor. Esto también se suma con la correcta implementación de ventanas eficientes, puertas eficientes. Todo suma, ¿no? Inclusive la calidad y los materiales utilizados en los techos. Por otro lado, el concepto de bioconstrucción es un concepto complementario a la arquitectura sustentable. Quiere decir que podemos desarrollar arquitectura sustentable y ejecutarla a través de bioconstrucción. ¿Qué quiere decir la bioconstrucción? Pues como la palabra lo dice, es construir con materiales vivos. Ejemplos, lo que ya he mencionado varias veces, el uso del aguadón angustifolia, el uso de madera, el uso de piedras, el uso del barro, el uso de techos vivos. Todo esto pasa a ser parte de la bioconstrucción. La caña aguadúa angustifolia es considerada el acero vegetal. En muchos países es un producto muy valorado. En Asia, en Colombia y Ecuador es productor de la caña aguadúa angustifolia. Es un producto único. Por muchos años el único lugar por el que salía era por el puerto de Guayaquil y se la conocía a nivel de la región como caña Guayaquil. Bueno, un poco resumiendo la primera parte de este capítulo, dentro de los materiales sostenibles, pues podríamos mencionar el tema de la caña guadúa, la madera, el adobe, paja o cualquier tipo de sobrante. Puede ser desechos del maíz, desechos del arroz, de los cultivos de arroz. Todo esto sirve como fibra, sirve como material que, por ejemplo, en la técnica del baré, que puede ser utilizada para rellenar las paredes. También las piedras, distintos tipos de rocas. Tendrás que hacer, bueno, una prueba de dureza, saber de que no son piedras que se vayan a cuartear o explotar. Sumado a esto también otros materiales que pueden ser contados, puede ser también el cascajo o la zeolita. Suelen ser materiales que se encuentran en vetas en los terrenos y que pueden aportar pues una capa para el tema de compactación y estabilidad de los caminos y ahorrarte mucho dinero con eso, ¿no? En este caso, como estamos hablando de viviendas y de espacios habitables construidos en la zona ecuatorial, a diferencia de la región norte y región sur, no contamos con una variación drástica de temperaturas, es decir, no tenemos la presencia de un invierno frío y de un verano caliente. Más bien hay una ligera variación únicamente de temperatura y sí hay un cambio sustancial en cuanto al volumen de precipitaciones. De algún modo hace mucho más fácil el diseño, o al menos lo hace distinto al diseño de las casas que están ubicadas ya sea al norte o al sur del planeta. La cantidad de precipitación, por ejemplo, puede ser fuente de ruido en los techos. Eso puede tener solución a partir de considerar el ángulo correcto de los techos, de modo que las gotas de agua no choquen de manera perpendicular. La cantidad de humedad de una región, por ejemplo, si estamos en una zona costera que anteriormente era manglar, como lo vienen haciendo por siglos, la manera de construir ha sido a través de las casas levantadas, la típica casa de la costa de campo, la casa montuvia. Es básicamente una casa elevada sobre columnas, lo cual crea un volumen de aire fresco que está bajo sombra durante todo el día. A la vez provee de sombra para descanso y un aislamiento con el terreno húmedo, sobre todo en épocas de invierno cuando ocurren inundaciones. Además de brindar seguridad al mantener alejados reptiles o animales indeseables dentro de la casa. Las viviendas de la serranía, por otro lado, en las partes frías, pues podemos observar que la gente ha procurado hacer casas que están bajo tierra, o sea que las paredes están protegidas de los vientos helados e igualmente utilizan los materiales del entorno como cierta paja del páramo, ciertas maderas, piedra bastante, se mantiene un fuego en el interior e inclusive, por ejemplo, la crianza de los cuyes debajo de las camas, debido a que estos animalitos tienen temperaturas superiores, lo utilizan como un sistema de
calefacción. Estos ejemplos los doy para que caigamos en cuenta de que esta noción de termodinámica, esta noción de bioclimática no es algo nuevo, simplemente es el resultado de la observación, es el resultado del ingenio, y esto nos invita a que actuemos de este mismo modo, pero aprovechando pues las tecnologías, las facilidades que tenemos hoy por hoy, como el acceso a herramientas que nos facilitan mucho el poder construir de una manera más controlada y eficiente, el uso de la tecnología para hacer planos, diseños, mediciones, como les mencioné anteriormente, ya sea de la radiación solar, de la temperatura, niveles de humedad durante todo el año, para en base a esto decidir qué diseño y qué materiales podemos usar. Dentro de los materiales naturales, las rocas tienen la capacidad de ser almacenadores de energía, el barro tiene bastante inercia térmica, si se lo utiliza a modo de bareque incluso más, y los materiales metálicos pues tienen alta capacidad de reflexión. Con este conocimiento, con la radiación solar, pues puedes diseñar la casa adecuadamente para que siempre esté dentro del confort climático. Entrando al capítulo relacionado con las energías renovables, digamos el pilar de la permacultura que tiene que ver con la energía, tenemos que tener claro de que hay diversas fuentes de energía y que estos 5 pilares al inicio mencionados buscan tener distintas fuentes de apoyo al momento de diseñar. Así como el agua, lo ideal es que podamos tener agua del techo, agua quizás potable, agua de vertiente, agua de pozo. Mientras más fuentes de agua, pues estamos más asegurados con ese elemento. E igualmente al momento de energía, podemos diseñar nuestro proyecto para tener distintas fuentes de energía y tenemos que diferenciar. Yo en lo personal recomiendo depender lo menos posible de sistemas ajenos. En este caso, si tienes conexión, si logras tener conexión a una red pública, aún así puedes instalar un sistema híbrido, el cual te ayuda a descontar el consumo. De algún modo estás como que vendiéndole energía y puedes reducir el costo, ya sea a través de la implementación de paneles fotovoltaicos o sistemas eólicos, e inclusive dependiendo del lugar donde estés también existe la opción de mini plantas hidroeléctricas. El costo, la inversión de sistemas fotovoltaicos o híbridos resulta al principio como una inversión alta. Sin embargo, con el paso del tiempo existe lo que es la depreciación por un lado, pero también el ahorro que esto genera. Y finalmente es el sentir de que tienes dominio sobre esa fuente de energía, que en este caso está dentro de tu terreno. Entonces, las energías que cruzan tu terreno no solamente es la radiación solar. Hay lugares donde los sistemas fotovoltaicos no son lo más ideal. Puede ser por la cantidad de neblina que hay durante todo el año, la escasa radiación solar, resulta en que tendrías que poner muchos paneles para lograr lo que consumes. Lo recomendable sería pues que al menos empieces con lo mínimo indispensable. Quizás solo necesitas 1000 watts. Hoy por hoy existen pequeñas refrigeradoras que trabajan tranquilamente con sistemas con inversores de 1000 watts. Creo que eso suele ser lo principal. Y algunas luces, recordando que el modo de vida en el campo pues procura ya no quedarte despierto, activo con las luces prendidas como se hace en la ciudad, sino que vas a fijarte que las personas lo que hacen es tener un ritmo en el que comienzan muy temprano, cuando aún está oscuro, apenas salen los primeros rayos de luz ya están activos trabajando, y así mismo ya a las 3, 4 de la tarde como máximo ya están de retorno a la casa. Apenas oscurece pues ya están listos para descansar. Aparte de que regula muy bien nuestro ritmo circadiano, también va a generar un gran ahorro en cuanto a energía eléctrica. Entonces puedes empezar con un sistema fotovoltaico bastante sencillo. Puedes implementar sistemas híbridos con eólicos en el caso de que tengas suficiente viento. Esto es también otro beneficio de estar por encima de los 500 metros sobre el nivel del mar, debido a que ahí encuentras mucha más brisa. Y un sistema híbrido lo que te permite es que durante el día cargas con el sol, y en la noche, que suele ser cuando hay más viento, en algunos lugares, no en todos, pero debido a la variación, al menos en la costa, en los lugares montañosos,
de la costa, pues las noches se vuelven más agitadas en cuanto al movimiento del aire. Entonces, durante el día cargas con el sol, durante la noche se recarga otra vez con el sistema eólico. Es algo que en lo personal nos hemos dado cuenta que es muy eficiente. Resulta muy bueno si tienes la posibilidad de comprar estos sistemas tú mismo por medio de compras en línea fuera del país. Puedes lograr hasta un ahorro del 100% en comparación con comprarlo acá. Otros sistemas que son muy válidos, dependiendo del caudal de agua, puedes instalar una mini estación hidroeléctrica. E igualmente, en la mayoría de los casos muy difícilmente logras obtener más de 1000 watts, pero si reduces tu consumo resulta más que suficiente. Lo otro es migrar también en el tema del uso del gas, porque sabemos que los tanques de gas pues nos hemos vuelto dependientes, es un producto subsidiado, depende también de un intercambio monetario, pero si tienes formas de sustituir eso o reducir el uso, por ejemplo, existen las cocinas solares, los hornos solares, que son altamente eficientes, tardan mucho más, trabajan a menos temperatura, el resultado de la cocción es muy distinto. En lo personal es bastante agradable, ya que se cocina todo a una temperatura mínima, a un calor suave, lo cual hace que la comida tenga un sabor distinto. Tarda más, la dificultad es que depende de que haya sol, pero puedes fabricarla tú mismo, desde cocinas parabólicas, hornos solares, deshidratadores. Finalmente está también el uso del método antiguo, la manera en cómo la gente preparaba sus alimentos era utilizando leña, inclusive carbón, pues que se lo puedes hacer con los sobrantes del procesamiento de las maderas. Es algo que en las regiones rurales puedes encontrar fácilmente. Y la leña, como les mencionaba, si tienes planificado el tema de la siembra de árboles leguminosos, como por ejemplo el guavo, es un árbol que si lo siembras en las cercanías, en la zona 1, a partir del tercer, cuarto año, a partir de las podas, tú puedes ir almacenando leña, que es muy útil ya sea para el horno de leña o para hacer las comidas, ¿no? Dentro de este capítulo referente a la energía, pues también vale considerar otras alternativas, como los antes mencionados sistemas fototérmicos. Un sistema fototérmico es un sistema que consta generalmente de algunas partes como el receptor y el acumulador. Básicamente podemos calentar agua, por ejemplo. Podemos tener un sistema que recibe el calor, ya sea toda la gama de ondas, desde el infrarrojo hasta la luz, concentrarla y elevar la temperatura del agua que podamos utilizar luego para ducharnos. Luego esta agua pues pasa a un sistema de almacenamiento que tiene aislamiento térmico para que esa agua a la tarde noche pues siga con la temperatura. Sistemas fototérmicos se pueden construir, se pueden replicar desde el uso de materiales reciclados o se pueden comprar sistemas ya profesionales que suelen ser con materiales de alta durabilidad. Son muy recomendados para proyectos off the grid, proyectos aislados, debido a que en este caso el calentador de agua es un elemento que consume bastante energía, bastante electricidad. También el aprovechar lo antes mencionado como la leña también es otro método, así que lo que estamos haciendo es poniendo sobre la mesa maneras de ahorrar, de reducir los costos, de reducir la dependencia con las redes públicas, con los gastos básicos generales, ya que el proceso de transición también involucra esto. Generalmente al principio es complicado que comiences a generar. Existen otras tecnologías de eficiencia energética, ya sea, por ejemplo, la estufa Rocket. También de la mano de esta estufa Rocket existen sistemas de calefacción utilizando los materiales antes mencionados como el adobe, las piedras, el muro trombe, un sistema solar pasivo para calentar ambientes a partir del calor almacenado en paredes de piedra. Existen también sistemas de ductos
ductos enterrados, ductos que van bajo el suelo y que aprovechan la temperatura del suelo por debajo de los 30-50 centímetros, lo cual es una temperatura estable, y estos ductos pues funcionan como un sistema de aire acondicionado. También es una opción cuando tienes altas temperaturas, y aprovechas el efecto del termosifón que antes mencionamos para movilizar el aire. Entonces ese aire fresco siempre va a tener como un efecto de aspiradora por parte de la casa, debido a que el aire caliente siempre va a estar buscando dirigirse hacia arriba. Y bueno, para esto diseñamos la casa de tal altura y de tal forma, y con ventanas específicas que permiten la acumulación de esta masa de aire caliente y la expulsión también. De este modo estamos combinando ventilación cruzada con termosifón, con distintas técnicas. La verdad es infinita las posibilidades de diseñar. Todo depende de la creatividad, del lugar, del presupuesto, pero si estás interesado en tener ideas, en tener asesorías de cómo diseñar la mejor versión de la casa de tus sueños, considerando la arquitectura sustentable y la bioconstrucción, no olvides dar clic en el enlace de la descripción, donde no solamente ofrecemos talleres presenciales, sino también asesorías online sin ningún compromiso. Así que todos los interesados pueden contactarse, pueden ser parte del grupo de WhatsApp también, donde constantemente estamos compartiendo material que no van a encontrar en las redes sociales.